Llevé el auto a la desolada parada de descanso de la carretera. Los neumáticos crujieron sobre la grava mientras nos deteníamos. La noche pesaba a nuestro alrededor, una vasta extensión de oscuridad rota solamente por el tenue brillo de las luces del techo de la parada de descanso. Mis amigos y yo, ansiosos por tomar un descanso durante nuestro largo viaje, salimos al aire fresco de la noche. El suave zumbido del motor y el rítmico chirrido de los neumáticos se habían convertido en un compañero constante en nuestro viaje, y la parada de descanso prometía un breve respiro de la monotonía del camino. Mientras caminábamos por la zona, las luces del techo parpadeaban, proyectando sombras espeluznantes que bailaban sobre el asfalto. «Un lugar espeluznante», comentó Jack, mirando a su alrededor. El sentimiento resonó en los vacilantes asentimientos del grupo. La parada de descanso, aparentemente vacía, estaba rodeada de densos bosques que engullían cualquier sonido lejano de la carretera. A pesar de la inquietud que nos invadió, seguimos adelante, atraídos por las máquinas expendedoras débilmente iluminadas que se alzaban como centinelas silenciosos en la noche. La luz de las máquinas proyectaba sombras alargadas, distorsionando la oscuridad circundante en formas extrañas que parecían retorcerse y balancearse. Una suave brisa susurraba entre los árboles y susurros, confusos, pero presentes, se mezclaban con el aire de la noche. Intercambié una mirada de perplejidad con Sarah, mi novia, y ella se estremeció y se apretó más la chaqueta. «Probablemente sea solamente el viento», le aseguré, aunque la inquietud había comenzado a instalarse en mi propio estómago. A medida que nos acercábamos a las máquinas expendedoras, las luces parpadeantes del techo se intensificaban, proyectando sombras erráticas que parecían moverse independientemente de cualquier fuerza externa. El suave zumbido de las máquinas se unió a la sinfonía de la noche, creando una melodía inquietante que tocaba nuestros nervios. «Solamente quiero un maldito bocadillo», se quejó Mark. Su intento de frivolidad fracasó en la atmósfera opresiva. Seleccionamos nuestros bocadillos. El tintineo de las monedas contra el interior metálico de la máquina expendedora acentuaba el incómodo silencio. Cuando nos volvimos para irnos, apareció una figura en el borde de la parada de descanso, bañada por el brillo etéreo de las luces parpadeantes. La silueta era confusa, sus rasgos oscurecidos por el juego de sombras. Un escalofrío recorrió mi columna cuando la figura pareció moverse y deformarse, como si luchara por mantener una forma tangible. «¡Ey!», Jake gritó, su voz cortando el silencio. «¿Perdiste o algo así?». La figura permaneció en silencio, con la mirada fija en nosotros. Sentí una tensión palpable en el aire, una conexión tácita que trascendía la distancia entre nosotros y el misterioso extraño. «Deberíamos irnos», susurró Sarah, con los ojos fijos en la enigmática figura. El grupo asintió con la cabeza y volvimos sobre nuestros pasos hasta el coche. A medida que nos acercábamos, las luces del techo parpadeaban más violentamente, provocando que la parada de descanso se sumiera en una caótica danza de luces y sombras. Los susurros en el aire se hicieron más fuertes, un coro de voces ininteligibles que parecían rodearnos. Nos subimos al auto y el motor cobró vida con un rugido cuando giré la llave. Los faros atravesaron la oscuridad, revelando la figura en el borde de la parada de descanso. Su forma ahora ondulaba, retorciéndose de maneras que desafiaban las leyes de la naturaleza. Pisé el acelerador con fuerza y salimos de la parada de descanso. La imagen de la misteriosa figura se desvaneció en el espejo retrovisor. La noche pareció cerrarse a nuestro alrededor cuando regresamos a la autopista, dejando atrás la atmósfera inquietante de la parada de descanso. Los susurros persistieron, un eco inquietante que nos siguió por la carretera desierta. Sarah tomó mi mano, con la mirada fija en el camino, como si quisiera que escapáramos del extraño fenómeno que se había desarrollado en la aislada parada de descanso. Condujimos en silencio, el zumbido del motor y el rítmico zumbido de los neumáticos volvieron a ser nuestros compañeros constantes. La parada de descanso, ahora un recuerdo lejano, dejó una marca indeleble en nuestro viaje, un recordatorio de que incluso en los lugares aparentemente mundanos a lo largo de la carretera, lo desconocido podía acechar en las sombras, esperando revelarse de maneras inquietantes. A medida que avanzaba la noche, los ecos de los susurros de las paradas de descanso se desvanecieron gradualmente, reemplazados por la cadencia constante de nuestro viaje.
La carretera se extendía ante nosotros, una cinta de incertidumbre que nos conducía hacia lo desconocido. Y aunque dejamos atrás la parada de descanso, el recuerdo de esa noche espeluznante persistió, una presencia espectral que rondaría para siempre los rincones de nuestra imaginación colectiva. Ahora comencemos la historia número 2. Pero antes de comenzar a leer, asegúrese de estar suscrito a mi canal para ver historias de terror regulares. El zumbido del motor resonó en la cabina cuando me incorporé a la desolada carretera y me uní a un convoy de compañeros camioneros que navegaban por el solitario tramo de la carretera. Afuera la oscuridad era absoluta, rota solamente por el tenue resplandor de nuestros faros que atravesaban la noche. Éramos un grupo de viajeros solitarios, unidos por la soledad compartida del camino abierto. A medida que me adapté al ritmo del convoy, la charla por la radio CB se convirtió en una compañera constante. Las historias fluían a través de las ondas, historias sobre el camino y las innumerables experiencias que lo acompañaron. Fue una camaradería construida sobre el entendimiento de que, a pesar de la vasta extensión de la carretera, no estábamos completamente solos. A medida que avanzaba la noche, las historias tomaron un giro más oscuro. Los camioneros comenzaron a compartir relatos de un camión fantasma que se materializaría dentro del convoy, sus faros atravesarían la oscuridad antes de desaparecer sin dejar rastro. El escepticismo se mezcló con la inquietud en las ondas y un escalofrío colectivo pareció recorrer el convoy. La curiosidad se apoderó de mí y encendí el micrófono de mi radio CB. «Oye, ¿alguien más ha oído hablar de este camión fantasma?», pregunté, mi voz cortando la estática. Siguió un coro de respuestas, cada conductor contando sus propios encuentros desconcertantes. Al parecer, el camión fantasma no fue un hecho aislado. Se había convertido en un espectro tácito que acechaba al convoy, dejando un rastro de especulaciones e inquietud a su paso. A medida que el convoy avanzaba durante la noche, las historias del camión fantasma se volvieron más detalladas. Algunos afirmaron haberlo visto en sus espejos laterales, una presencia inminente que desapareció cuando se giraron para enfrentarlo. Otros hablaban de cambios inexplicables en la frecuencia de radio, como si el camión fantasma estuviera interfiriendo en nuestras comunicaciones. No podía evitar la sensación de ser observado, una sensación que se intensificaba con cada milla que pasaba. Al mirar por los espejos laterales, casi esperaba ver el camión fantasma detrás, con sus faros proyectando un brillo de otro mundo en la carretera. Pero el camino permaneció vacío y la oscuridad no fue interrumpida por ninguna presencia espectral. El convoy siguió adelante, un colectivo de camioneros unidos tanto por la solidaridad de la carretera como por la inquietud compartida provocada por las historias de los camiones fantasma. Las ondas de radio crepitaban de tensión y la inquietud flotaba pesadamente sobre el convoy como una niebla invisible. Cuando la noche llegó a su punto más oscuro, vi un par de faros en mi espejo retrovisor. Mi corazón dio un vuelco cuando los vi acercarse, una forma materializándose en la oscuridad. Al parecer, el camión fantasma me había elegido como su próximo compañero. Transmití la información por la radio CB, mi voz temblaba con una mezcla de miedo e incredulidad. Las respuestas del convoy fueron una mezcla de preocupación y precaución, instándome a mantener una distancia segura y observar el comportamiento del camión fantasma. Cuando los faros espectrales se acercaron a mi camioneta, un escalofrío recorrió mi espalda. El camión fantasma parecía normal, una silueta anodina contra la noche. Sin embargo, su presencia tenía una cualidad de otro mundo, una esencia intangible que lo diferenciaba de los vehículos circundantes. Mantuve un ritmo constante y el camión fantasma igualó mi velocidad. Sus faros arrojaron un brillo espeluznante sobre la carretera y la inquietud en el aire se hizo más espesa. El convoy quedó en silencio, la respiración colectiva se contuvo mientras éramos testigos de lo inexplicable. Y entonces, tan repentinamente como había aparecido, el camión fantasma desapareció. Sus faros se apagaron, dejando solamente el vacío negro de la carretera. Escaneé el camino adelante, mis ojos buscando cualquier señal del vehículo espectral, pero era como si nunca hubiera estado allí. Las ondas de radio estallaron con una mezcla de alivio e incredulidad.
El Cóndor, que alguna vez fue un colectivo de viajeros independientes, se había convertido en una comunidad unida por la experiencia compartida del camión fantasma. Intercambiamos teorías y especulaciones, tratando de darle sentido a lo inexplicable. A medida que el convoy avanzaba durante la noche, el camión fantasma se convirtió en tema de conversación en voz baja. Algunos creían que era una manifestación de cansancio colectivo, una alucinación compartida nacida de la monotonía del camino. Otros especularon sobre fuerzas sobrenaturales en juego, una entidad espectral atraída por el convoy por razones que escapan a nuestra comprensión. El convoy se disolvió cuando las primeras luces del amanecer pintaron el horizonte. Seguimos caminos separados, cada camionero llevando el recuerdo del camión fantasma al nuevo día. El camino abierto, que alguna vez fue un amigo familiar, ahora contenía un indicio de lo desconocido, un recordatorio de que incluso en la vasta extensión de la autopista estadounidense, podían surgir misterios que desafiaban toda explicación. Mientras continuaba mi viaje solo, los acontecimientos de la noche permanecían en mi mente. El camión fantasma se había convertido en parte del saber colectivo de la carretera, un enigma espectral que desafiaba la racionalidad. Y mientras la carretera se extendía ante mí, desapareciendo en la distancia, no podía evitar la sensación de que, en algún lugar, el camión fantasma continuaba su esquivo viaje durante la noche. El sol se hundió en el horizonte, proyectando largas sombras sobre la desolada carretera mientras mi novia Emily y yo continuamos nuestro viaje por carretera por el corazón de los Estados Unidos. Estábamos en busca de algo fuera de lo común, algo inusual, algo que hiciera de nuestro viaje una aventura digna de recordar. A medida que pasaban los kilómetros, vimos un letrero desgastado al costado de la carretera, casi escondido entre los arbustos cubiertos de maleza. Decía, las rarezas de Whitaker, donde lo inusual se convierte en realidad. Intrigados, intercambiamos miradas y decidimos tomar la siguiente salida. La curiosidad nos guió hacia la promesa de una peculiar atracción al borde de la carretera. El camino estrecho nos llevó hacia el interior del campo, rodeado de campos y bosques que parecían tragarse la luz del sol que se desvanecía. Finalmente, llegamos a Whitaker's Oddities, un lugar que, a primera vista, parecía abandonado. La pintura del letrero se estaba descascarando y las exhibiciones visibles desde la entrada parecían reliquias olvidadas de una época pasada. Sin inmutarnos, estacionamos nuestro auto y nos aventuramos adentro. El crujido de la puerta oxidada acompañaba nuestros pasos. El aire estaba cargado con el olor a polvo y descomposición cuando entramos en un salón poco iluminado y bordeado de pancartas y carteles descoloridos. Las exhibiciones eran una extraña variedad de maniquíes y rarezas, cada una congelada en una exhibición macabra. Bienvenidos al Salón de lo Inexplicable, una voz crepitante resonó desde parlantes ocultos, causándonos sobresalto. Una luz parpadeante iluminó el camino por delante, llevándonos más hacia la inquietante atracción. Los maniquíes estaban meticulosamente dispuestos para representar escenas que se extendían entre la curiosidad y el horror. Había un médico operando a un maniquí con un corazón mecánico expuesto y un grupo de maniquíes reunidos alrededor de un televisor parpadeante, con los ojos vacíos y sin vida. A medida que nos adentrábamos en la exposición, Emily me agarró del brazo y sus ojos recorrieron las pantallas con una mezcla de fascinación e inquietud. Era como si cada maniquí tuviera una historia que contar, una narrativa que insinuara algo más allá de la superficie. Nos llamó la atención un cartel a la entrada de la sala contigua, La paradoja del tiempo. Intrigados, entramos en un espacio lleno de relojes que hacían tic-tac y relojes de arena que giraban. Las paredes estaban adornadas con fotografías de personas congeladas en el tiempo, con expresiones atrapadas entre momentos de alegría y desesperación. El aire se hacía más frío a medida que avanzábamos y el rítmico tic-tac de los relojes resonaba en nuestros oídos. Fue entonces cuando notamos una exhibición peculiar, un maniquí vestido con ropa pasada de moda, con la mano extendida hacia un reloj antiguo congelado a medianoche. Una placa debajo decía, El viajero del tiempo. Mientras examinábamos la exposición, la atmósfera cambió. El tic-tac de los relojes se hizo más fuerte y una brisa helada recorrió la habitación. Intercambiamos miradas nerviosas, sin saber si el cambio era producto de nuestra imaginación o algo más siniestro.
Un movimiento repentino llamó nuestra atención. El maniquí del viajero del tiempo se movió y su manecilla extendida ya no apuntaba hacia el reloj. En cambio, hizo un gesto hacia una puerta oculta al fondo de la habitación. Con el corazón acelerado, miré a Amelie, quien reflejó mi confusión. Sin decir una palabra, nos acercamos a la puerta. El tic-tac de los relojes nos impulsaba a seguir adelante. Con un empujón vacilante, la puerta se abrió, revelando un pasaje oculto que conducía más profundamente a Whitaker's Arteries. El pasillo era estrecho y el aire estaba cargado de una energía desconocida. Mientras navegábamos por el pasaje poco iluminado, el sonido de susurros distantes resonaba a nuestro alrededor, palabras indescifrables que parecían provenir de las mismas paredes de la atracción. El pasaje se abrió a un espacio cavernoso, una vasta cámara llena de imponentes maniquíes dispuestos en un cuadro inquietante. En el centro había un maniquí diferente a los demás, una figura con un traje andrajoso y el rostro oscurecido por las sombras. Una voz, antigua y cansada, resonó en la cámara. Bienvenido al Nexus, donde los hilos de la realidad se entrelazan. Has traspasado la fachada hacia el corazón de Whitaker's Arteries. Los maniquíes que nos rodeaban comenzaron a moverse, sus articulaciones crujían como si despertaran de un largo sueño. La figura andrajosa en el centro extendió su mano, haciéndonos señas para que nos acercáramos. Vacilantes, nos acercamos, atraídos por una fuerza invisible que parecía arrastrarnos al corazón de la misteriosa atracción. A medida que llegamos al centro, los rasgos sombríos del maniquí se hicieron más claros. Tenía la expresión desgastada de un curador, sus ojos reflejaban una profundidad de conocimiento que trascendía los confines de su forma sin vida. Buscas lo inusual, lo extraordinario, continuó la voz, resonando en el mismo aire que nos rodeaba. Pero ¿y si te dijera que Adeptis de Whitaker es más que una simple atracción al borde de la carretera? Es un nexo, una convergencia de realidades donde las líneas entre lo conocido y lo desconocido se difuminan. Una oleada de desorientación nos invadió cuando la cámara se transformó. Los maniquíes se transformaron en versiones distorsionadas de sí mismos, con sus extremidades alargándose y sus rostros contorsionándose en expresiones grotescas. La cámara misma pareció deformarse, la realidad se dobló y dobló de maneras que desafiaban la comprensión. La voz del curador resonó a través de la disonancia, revelando la verdadera naturaleza de Adeptis de Whitaker. Era un lugar donde lo extraordinario se mezclaba con lo ordinario, donde los maniquíes eran conductos para algo más allá de la comprensión humana. Con una sacudida repentina, nos encontramos de regreso en la entrada, las exhibiciones regresaron a sus exhibiciones estáticas. El maniquí del curador, ahora congelado en su forma original, pareció asentir en reconocimiento. Los susurros cesaron y el aire volvió a quedar en silencio. Cuando salimos de Whitaker's Arteries, el sol ya se había puesto hacía tiempo, arrojando un brillo espeluznante sobre la carretera desierta. Amelie y yo intercambiamos miradas, la experiencia permaneció en nuestras mentes como un sueño medio recordado. Al parecer, Adeptis de Whitaker era un lugar donde la realidad misma bailaba en el borde de lo desconocido, un nexo donde lo inusual se convertía en una puerta de entrada a una experiencia de pesadilla más allá de nuestra imaginación más salvaje. Reanudamos nuestro viaje por carretera, el recuerdo de Adeptis de Whitaker grabado en la estructura de nuestro viaje. Las imágenes y los sonidos ordinarios de la carretera adquirieron un nuevo significado, y cada milla llevaba consigo el peso de lo extraordinario. Y mientras conducíamos hacia la noche, el encanto de lo desconocido persistió, un inquietante recordatorio de que es mejor dejar algunos misterios intactos. La noche pesaba a mi alrededor mientras navegaba por la carretera desierta, el zumbido rítmico del motor y el brillo intermitente de las luces del tablero creaban un capullo de soledad. Mi viaje a través del tramo aislado de la carretera estuvo marcado solamente por el parpadeo ocasional de las farolas distantes, proyectando largas sombras que parecían bailar junto a mi auto. Estaba regresando de la boda de un amigo, la alegre celebración ahora era un recuerdo lejano que se desvanecía en el espejo retrovisor. La emoción del día había dado paso a la monotonía del viaje nocturno y la soledad de la carretera se extendía ante mí como una interminable cinta de asfalto.
A medida que avanzaba, el leve zumbido del motor y el rítmico zumbido de los neumáticos contra el pavimento se convirtieron en mis compañeros. La radio reproducía una suave melodía, un intento inútil de aliviar el inquietante silencio que envolvía el coche. El paso ocasional de otro vehículo proporcionó un alivio momentáneo, los faros atravesaron la oscuridad antes de desaparecer en la noche. Y entonces sucedió. Un par de faros aparecieron en mi espejo retrovisor, aparentemente materializándose en la negrura como la tinta. Miré el reloj, ya era más de medianoche y la carretera se había convertido en un reino desolado, desprovisto del tráfico habitual. Sin embargo, allí estaba, un coche, con los faros fijos en mí como una mirada implacable. La inquietud se instaló en la boca de mi estómago. Me dije a mí mismo que era un viajero más, alguien que iba en la misma dirección. Pero a medida que pasaban los kilómetros y el coche que iba detrás de mí no daba señales de adelantarme o desviarse, mis racionalizaciones empezaron a decaer. Eché un vistazo al espejo retrovisor y un escalofrío recorrió mi espalda. El coche, una silueta confusa en la oscuridad, mantuvo una distancia constante. No importa qué tan rápido acelerara o qué tan lento fuera, permaneció allí, una presencia inquietante que parecía reflejar cada uno de mis movimientos. El miedo se apoderó de mí y mis manos se apretaron alrededor del volante. ¿Cuál era su intención? ¿Por qué me seguían en este tramo desolado de la carretera? La parte racional de mi mente intentó descartarlo como una coincidencia, pero una intuición inquietante me susurró que no se trataba de un encuentro cualquiera. Decidí poner a prueba mis sospechas. Hice un cambio brusco de carril, girando hacia la derecha como si estuviera a punto de tomar una salida. El coche que iba detrás de mí imitó exactamente el movimiento, confirmando mis temores. Se me hizo un nudo en el estómago cuando comprendí que me estaban siguiendo. Un destello de pánico se apoderó de mí y mi mente repasó escenarios y posibilidades. ¿Era una patrulla de carreteras? No, el vehículo camuflado y la persistente persecución descartaron esa posibilidad. ¿Quizás fue alguien perdido? ¿Pero quién sigue a otro coche durante kilómetros sin intentar comunicarse? Cuando la paranoia se asentó, me concentré en conducir, tratando de mantener la compostura. El camino se extendía más adelante, un sendero solitario sin señales de vida. Revisé mi indicador de combustible, esperando encontrar una gasolinera cercana o una apariencia de civilización donde pudiera buscar refugio. Los faros en el espejo retrovisor persistieron, proyectando un brillo siniestro que parecía filtrarse en el interior del auto. No podía quitarme la sensación de que el conductor detrás de esas frías luces tenía intenciones desconocidas para mí, escondidas en las sombras. La desesperación me invadió y decidí tomar la siguiente salida, con la esperanza de encontrar una gasolinera o una zona bien iluminada donde pudiera afrontar la situación. La señal de salida apareció delante y mi corazón se aceleró mientras maniobraba el auto hacia la rampa de salida, con el vehículo que me perseguía todavía remolcado. La salida conducía a una vía de servicio poco iluminada, flanqueada por densos árboles que proyectaban sombras alargadas a la luz de la luna. Mi ansiedad se intensificó a medida que el camino giraba y giraba, revelando nada más que un interminable corredor de oscuridad. Decidí detenerme al primer signo de civilización, con la esperanza de escapar de la desconcertante persecución. Mientras disminuía la velocidad hasta detenerme en el arcén, el auto detrás imitó mis acciones y se estacionó a unos metros de distancia. El motor se puso en ralentí y los faros iluminaron el camino entre nosotros. Esperé, con el corazón acelerado y las manos temblorosas. Los minutos se alargaron como una eternidad hasta que el motor del coche se apagó, sumiéndonos en un silencio opresivo. Dudé, luego reuní el coraje para salir de mi auto. El aire frío de la noche mordió mi piel. El conductor del vehículo que los perseguía permaneció escondido detrás del volante, con las facciones ocultas. Di unos pasos cautelosos hacia ellos, comprendiendo la gravedad de la situación. Me aclaré la garganta, intentando un saludo tembloroso. ¿Qué está sucediendo?, grité, mi voz resonó en la quietud de la noche. Ninguna respuesta. ¿Estás perdido?, presioné, la desesperación evidente en mis palabras. Aún así, silencio. Mientras me acercaba, pude sentir el peso de su mirada,
una fuerza invisible que me taladraba. Reuní el coraje para mirar dentro del auto, y lo que vi me provocó escalofríos, un asiento del conductor vacío. El coche, sin conductor visible, permanecía en una extraña quietud. Di un paso atrás, mi mente luchando por comprender la escena surrealista que tenía ante mí. Los faros parpadearon, proyectando largas sombras que danzaban en la oscuridad. En ese momento, el miedo y la confusión se apoderaron de mí. La entidad desconocida que me había seguido a través de la desolada carretera se reveló como un enigma más allá de toda explicación. Regresé a mi auto a trompicones, con el corazón acelerado y las manos buscando a tientas la manija de la puerta. Mientras me alejaba de esa misteriosa escena, preguntas se arremolinaban en mi mente, inquietantes y sin respuesta. ¿Qué acababa de ocurrir en esa vía de servicio poco iluminada? ¿Quién o qué me había perseguido durante toda la noche? La carretera se extendía más adelante y el aislamiento se intensificaba cuando dejaba atrás el enigmático coche con su conductor ausente. El incidente permaneció en mis pensamientos, una huella imborrable en mi viaje por los tramos desolados de la carretera americana. Hasta el día de hoy, el recuerdo de esa inquietante persecución perdura, una historia que comparto con temor, una historia que me recuerda que en la vasta extensión de lo desconocido, la línea entre la realidad y lo inexplicable puede desdibujarse, proyectando sombras que desafían la comprensión. El sol se puso en el horizonte, proyectando largas sombras sobre el vasto paisaje mientras mi familia y yo nos embarcamos en nuestro viaje por carretera a través del país. El camino abierto se extendía ante nosotros, una promesa de aventura y descubrimiento. Habíamos planeado meticulosamente nuestra ruta, ansiosos por explorar los diversos paisajes que se desplegaban con cada milla que pasaba. A medida que nos adentramos en el corazón de América, el paisaje se transformó en una extensión de belleza desolada. La carretera atravesaba vastas llanuras, cuyo aislamiento solamente se rompía con la silueta ocasional de una granja lejana o el zumbido rítmico de las turbinas eólicas. Nuestro entusiasmo era palpable mientras compartíamos historias, risas y la alegría de explorar. Sin embargo, cuando el sol se hundió en el horizonte, una sutil inquietud se instaló entre nosotros. La antigua carretera familiar ahora parecía más tranquila y la desolación más pronunciada. Comenzó con un autoestopista, una figura parada al borde de la carretera con el pulgar extendido en señal de súplica silenciosa. La primera vez que pasamos, lo descartamos como un truco de la luz mortecina. Pero a medida que avanzábamos, el autoestopista reaparecía a intervalos, cada vez más confuso y etéreo que antes. Un fantasma en la periferia de nuestro viaje, un presagio de los extraños acontecimientos que se desarrollarían. La curiosidad se mezcló con la inquietud a medida que avanzábamos, la carretera se desplegaba como una cinta interminable a través de la noche. Aparecieron señales de tráfico, mensajes crípticos que parecían desafiar la lógica. Distancias que no cuadraban, pueblos que no pudimos ubicar en ningún mapa. El GPS se volvió poco confiable y nos guiaba en círculos como si el mismo paisaje conspirara para confundir nuestro viaje. El aire dentro del coche se volvió pesado y la tensión aumentaba con cada kilómetro que pasaba. Mis hijos, normalmente llenos de entusiasmo, ahora lanzan miradas inquietas al paisaje exterior en constante cambio. Incluso mi socio, el siempre optimista, empezó a expresar preocupación. A medida que se acercaba la medianoche, nuestro entorno adquirió una cualidad de otro mundo. La oscuridad más allá del alcance de los faros parecía albergar secretos, y la vasta extensión de las llanuras resonaba con un silencio inquietante. Nuestras risas dieron paso a susurros, un reconocimiento tácito de que algo andaba mal. Y entonces sucedió. Un par de faros aparecieron en el espejo retrovisor, atravesando la oscuridad con una intensidad que me provocó un escalofrío. El vehículo, una silueta recortada en la noche, nos seguía con determinación inquebrantable. Intercambié miradas con mi compañero, la pregunta tácita flotando en el aire, ¿nos estaban siguiendo? La inquietud se apoderó de nosotros mientras navegábamos por la desolada carretera, mientras el vehículo que nos perseguía mantenía una distancia constante. El autoestopista fantasma, las crípticas señales de tráfico, todo se fusionó en una narrativa premonitoria,
y los faros detrás de nosotros parecían simbolizar una fuerza siniestra que se acercaba. En un intento desesperado por librarnos de nuestro perseguidor, nos desviamos de la ruta prevista, tomando caminos secundarios que serpentean en la oscuridad como venas de una entidad desconocida. Los faros, sin embargo, persistieron, una presencia implacable que reflejaba cada uno de nuestros movimientos. Mientras la ansiedad se apoderaba de nosotros, nos topamos con una gasolinera en ruinas en el corazón de la nada. Las luces fluorescentes parpadeantes proyectaron sombras espeluznantes cuando llegamos, la grava crujía bajo nuestros neumáticos. La solitaria bomba de gasolina se alzaba como un centinela, y su marco oxidado hacía eco de la desolación del paisaje. Dudamos, el aire estaba cargado de incertidumbre. La gasolinera, una isla de civilización en el mar del vacío, tenía un aura de presentimiento. El autoestopista, las señales misteriosas, la persecución incesante, todo convergía en este desolado puesto de avanzada. Con temor, salí del auto y el viento frío me mordió la piel. El encargado de la gasolinera, una figura solitaria de ojos hundidos, nos miró con una mirada que parecía traspasar las capas de nuestra inquietud. ¿Dónde estamos?, pregunté, mi voz traicionaba una pizca de ansiedad. La respuesta del asistente fue una sonrisa críptica. Estás exactamente donde necesitas estar. La inquietud en el aire se intensificó. Mi compañero se acercó a la bomba de gasolina, intentando repostar el auto, pero los números en la bomba zumbaban en patrones erráticos, negándose a estabilizarse. El autoestopista, ahora una tenue silueta en el horizonte, se demoró en el borde del débil resplandor de la gasolinera. Fue entonces cuando noté que los faros detrás de nosotros se habían atenuado y el vehículo que nos perseguía ahora era una presencia sombría en el borde de la periferia de la gasolinera. Mi familia y yo nos acurrucamos juntos, con la incertidumbre grabada en nuestros rostros. El encargado de la gasolinera volvió a hablar, su voz era un susurro que se llevaba en el viento. Estás en una encrucijada, donde los caminos se entrelazan. Te espera una elección y tu viaje depende de la decisión que tomes. Las crípticas palabras flotaron en el aire y nos dimos cuenta, no éramos meros viajeros de paso, éramos participantes de una narrativa tejida por fuerzas más allá de nuestra comprensión. Cuando la bomba de gasolina finalmente cedió, los faros detrás de nosotros volvieron a encenderse. El vehículo que nos perseguía, ahora revelado a la débil luz de la gasolinera, tenía un asombroso parecido con nuestro propio coche. Un doble, un reflejo de nuestro viaje, y el autoestopista fantasma se encontraba ahora en el umbral, un observador silencioso del enigma que se desarrollaba. Se presentó la elección, continuar el viaje hacia lo desconocido o regresar y enfrentar las enigmáticas fuerzas que nos mantenían cautivos. Con una mirada compartida, mi familia y yo tomamos una decisión colectiva, una elección que desafiaba la lógica de las llanuras desoladas y las señales crípticas que nos habían guiado hasta ahora. Dimos media vuelta, volviendo sobre nuestro camino a través de las carreteras oscuras y los caminos laterales que parecían retorcerse como serpientes en la noche. Los faros que nos perseguían se desvanecieron en la distancia y la gasolinera, con su dependiente y su autoestopista fantasma, desapareció en el espejo retrovisor. Cuando el amanecer asomó en el horizonte, nos encontramos de nuevo en la carretera familiar y la desolación dio paso a la promesa de un nuevo día. El autoestopista fantasma, las señales crípticas y el doppelganger que nos perseguían no eran más que fragmentos de una noche surrealista, una historia que llevaríamos con nosotros a la vasta extensión de la carretera estadounidense. Nuestro viaje a través del país se reanudó y el paisaje se desarrolló con una sensación de normalidad. El autoestopista, la gasolinera y el doble que nos perseguía se convirtieron en recuerdos, grabados en el tejido de nuestra aventura compartida. Sin embargo, a medida que avanzábamos, persistía una pregunta: ¿habíamos escapado de las garras de la fuerza malévola o éramos simplemente viajeros en una carretera sin fin, entrelazados para siempre en el enigma de la encrucijada?